Barajot, Yahweh les bendiga y les guarde. Toda rabada nuestro buen Elohim, por su Gesed, por su bondad, por su Hanum, porque Yahweh nuestro Elohim es bueno y porque para siempre es su bondad con nosotros. Estamos en un tema del tiempo final, la guerra de Sukkot, y para hoy corresponde el tema los enemigos de Israel decretan su propia muerte. En el libro de Tehilín, en el capítulo 122, Salmo 122, dice en el verso número 6, pedid por el shalom de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea el shalom dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis anjín y mis compañeros, diré yo, shalom sea contigo, por amor a la casa de Yahweh, nuestro Loed, buscaré tu bien. Quiera Yahweh, nuestro Elohim, bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos a la ancha faz de la tierra, que Yahweh nuestro Elohim bendiga grandemente y prospere a su pueblo. Es importante entender que como hijos de Yahweh tenemos que estar del lado correcto y tomar las decisiones adecuadas y pertinentes para nuestra vida. Que siempre tenemos que estar del lado de Yahweh y que siempre tenemos que estar del lado de lo que Yahweh establece, de lo que Yahweh ha colocado para nosotros sus hijos. Siempre tenemos que estar del lado de lo que Yahweh ha dejado establecido en su palabra. Entender que estamos en tiempos difíciles, los tiempos de angustia de Jacob, profetizados en el libro de Jeremías, en el capítulo número 30, en el verso número 7. Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel Yom, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces estamos en el Et Sarat Id Le Jacob, en el tiempo de angustia para Jacob, y en este tiempo de angustia para Jacob hay muchas mentiras por allí circulando, y el pueblo de Yahweh tiene que estar atento a la palabra de Elohim para no dejarse engañar, para que la lengua engañosa, para la lengua detractora, no se levante contra el pueblo de Israel y nosotros nos coloquemos de parte de los enemigos de Israel e incurramos en un gran pecado. Entender que en el libro de el profeta Yehezkel, en el capítulo número 18, Yehezkel capítulo 18, dice en el verso número 32, Ezequiel 18:32, Yehezkel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh del Adón, convertíos pues y viviréis. Yahweh no quiere la muerte de nadie, sino que se convierta y que viva. Entonces, muchas personas que se levantan contra el pueblo de Israel toman el lado equivocado, ¿ya? Y en lugar de alcanzar bendición, alcanzan maldición. Muy importante entender que en el libro de números, en el capítulo número 24, vamos al libro de números, capítulo 24, dice en el verso número 9, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Está hablando de Israel. En algunas tradiciones, traducciones dice, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Nosotros, si vamos al texto hebreo, entonces para acá va a decir, karat, que es, se encorvará, doblará rodilla, shakat, para echarse, como arit, como león. Y como le baní, entonces, eh, como Leví,
la vid. Entonces, como león grande, ¿quién lo despertará? A me barejet hat, que esto es eh, los que te bendigan, los que te bendigan. Aquí está, son los benditos. Y los que te maldigan, aroreja, son arur, son malditos. Entonces, ¿quiénes son los benditos? Los que bendicen a Israel. ¿Y quiénes son los malditos? Los que maldicen a Israel. La promesa en el libro de eh, Bereshit, Génesis, en el capítulo 12, en el verso número 3, dada a Abraham, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero acá en números 24 hace la definición, quiénes son Barut, quiénes son benditos, ¿ya? Y quiénes son Arur, quiénes son malditos. Entonces, ¿quiénes son benditos? Benditos son los que bendicen a Israel. ¿Quiénes son malditos? Malditos son los que maldicen a Israel. Entonces, aquí hay una clara definición de quiénes son los benditos y quiénes son los malditos. Yo quiero bendición, entonces bendigo al pueblo de Yahweh, bendigo al pueblo de Yahweh. Eh, Hablo acerca de que Yahweh quiere el bien de su pueblo, que Yahweh quiere un pueblo perfecto, un pueblo que se aparte del pecado, de la contaminación, de cualquier costumbre pagana o perversa, pero hablo acerca de que el pueblo de Israel es el pueblo de Yahweh y el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel fue escogido no por un tiempo. La escritura dice que fue escogido para siempre, perpetuamente, ¿ya? Y que mientras existan las leyes en el Shamaim, el pueblo de Israel no va a dejar de ser el pueblo de Yahweh, ni va a dejar de existir. Algunos enemigos, entonces, lo quieren hacer desaparecer de la faz de la tierra. En el libro de Tejilín, Salmo, en el capítulo 83, en el verso número 4, Salmo 83, 4, han dicho, vení y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces es cuando alguien dice, quiero borrar a Israel de la faz de la tierra. Cuando muchos líderes religiosos han dicho esa palabra, no sabe que están dictando sentencia contra ellos mismos y contra su pueblo. Cuando ciertos grupos religiosos levantan su voz contra Israel, cuando ciertos políticos levantan su voz contra Israel y hablan muchas cosas malas contra Israel y lo acusan de muchas cosas malas, no saben que están colocando el mal sobre su cuerpo, sobre la vida de ellos mismos, la vida de sus hijos. En el libro de Números nos aclara adicionalmente, en el capítulo número 23, vamos al libro de Números, capítulo 23, y vamos a ir al verso número 23. Números 23, 23 nos dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Elohim. Entonces, entender que algunos trazan agüeros contra Israel. Contra Jacob no hay agüero. Algunos trazan adivinaciones contra Israel. Contra Israel no hay adivinación. Y eso se complementa con aquello que está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo número 21, en el verso número 30. Proverbios, capítulo 21, verso número 30,
que nos dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Yahweh. Entonces, si Elohim es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Elohim es con nosotros, Immanuel, ¿quién contra nosotros? Contra Yahweh no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo. Entonces, si Israel está con Yahweh, contra Israel tampoco va a haber sabiduría, ni inteligencia, ni consejo. En el libro de Isaías, en el capítulo número 8, vamos al libro de Isaías, capítulo número 8, y vamos a ir a el verso número 9. Isaías 8:9 dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Toma consejo y será anulado. Proferir palabra y no será firme, porque Immanuel, Elohim, está con nosotros. Porque Yahweh me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Yahweh Sebaot, a él guardaos cados, él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, Israel no puede apartarse de su Elohim. No puede andar como el resto de las naciones, haciendo las cosas que les agrada a las naciones, andando en pecado, en vanidad o en injusticia. Y el pueblo de Israel tiene que andar del lado de Yahweh, guardando sus mandatos, sus estatutos y sus decretos. Y si Yahweh está con su pueblo, ¿quién contra nosotros? Entonces, la clave de la protección de Israel es que Israel no se aparte de Yahweh, no se vaya en pos de las naciones. En el libro de Ezequiel, en el capítulo número 20, se señala que Israel durante mucho tiempo ha estado pensando en convertirse y ser como el resto de las naciones. Pero Yahweh, con las decisiones que toma cuando reprende a su pueblo, cuando castiga a su pueblo, cuando le llama la atención a su pueblo porque anda por el camino incorrecto, entonces hace que Israel no se convierta en uno más de los pueblos de la tierra. Vamos a Ezequiel capítulo 20 y vamos a ir al verso número 32. Ezequiel capítulo 20, verso 32. Y dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Ezequiel capítulo 20, verso 33, vivo yo, dice Yahweh del Adón, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Misraim, así litigaré con vosotros, dice Yahweh del Adón. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Entonces, en este tiempo en el cual Yahweh está reuniendo a su pueblo, está levantando la cautividad de Jacob, debemos entender que lo que Yahweh señala para su pueblo es que de ninguna manera Israel va a ser como el resto de las naciones que sirven al palo y a la piedra. Que de ninguna manera Israel puede andar en la idolatría ni de los egipcios, ¿ya? Con su numerología, con sus pirámides, una hacia arriba y otra hacia abajo, que en ninguna manera Israel puede ir en pos de los asirios, ¿ya? Con su
árbol de la vida, con sus cosas de velas y adoración a la reina del cielo, que de ninguna manera puede andar en pos de las cosas de los caldeos, ¿ya? De los babilonios, con prendas de supuestamente temor a Yahweh cuando provienen de la idolatría al sol, eh, que de ninguna manera puede estar haciendo lo que practicaban los babilonios, ¿ya? Y de ninguna manera puede hacer lo que practicaban los persas con su lavado de manos, ah, eh, como tradición que proviene de la idolatría que se practicaba en Persia, que de ninguna manera puede hacer lo que se hacía los griegos con las copas de vino, que de ninguna manera puede hacer lo que hacían los romanos, que es el sincretismo, convirtiendo un hecho pagano en algo, en una ordenanza supuestamente de los sabios y convirtiéndola en algo divino de obligatorio cumplimiento cuando tiene un origen pagano. Entonces, lo que Yahweh le señala a su pueblo es que su pueblo tiene que examinar hoy todo lo que hace para no estar guardando costumbres y tradiciones de hombre, y Yahweh va a estar guardando y protegiendo a su pueblo. También Yahweh señala en el libro de Isaías, en el capítulo número 54, dice en el verso número 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Isaías 54:15, no lo olvido. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Verso 16, Isaías 54:16. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces, miremos esto un poquito. Resulta de que desde el principio de la escritura, nosotros tenemos distintos ejemplos de hombres y gobernantes que decidieron levantarse contra Yahweh y contra el pueblo de Yahweh. En el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo número 10, vamos a ver, Éxodo capítulo 10, vamos a ir al verso número 28, Éxodo capítulo 10, verso 28, Shemot 10, 28. Dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier yom que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Allí, Faraón no entendía lo que estaba haciendo y diciendo. Porque resulta de que cuando Faraón dice, no verás más mi rostro, sino que en cualquier yom que vieras mi rostro morirás, Faraón estaba decretando sentencia contra sí mismo. Moisés, siervo de Yahweh, estaba hablando en nombre de Yahweh. Y lo que empezó a surgir por el pensamiento de Faraón, cuando le dice, morirás, es porque lo que le está diciendo es que estoy a un punto de matarte.
cuando estaba precisamente decretando la muerte contra Moisés, siervo de Yahweh, lo que estaba sucediendo es que estaba decretando la muerte para sí. No pasó mucho. En el capítulo número 15, en el 14, se da lo de el Yansut, ¿ya? Y cuando Moshe extiende la vara, entonces eh, las aguas, las aguas se derraman sobre los egipcios y allí perece Faraón. Vamos al libro de Shemot, vamos al capítulo número 14, vamos a ir al verso número 27, dice, y entonces, ah, bueno, leamos el 26, y Yahweh dijo a Moisés, libro de Shemot, Éxodo 14, 26, y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, debemos entender que nuestro buen Elohim, que no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva. Faraón estaba muy seguro de poder matar a Moisés y al pueblo de Yahweh, y estaba decretando la muerte contra Moisés y contra el pueblo de Yahweh. En el capítulo número 15 dice en el verso número 4, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar de Sud. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruiré en mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los poderosos? ¿Quién como tú, magnífico en Kedushat, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendí tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu gesed a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu morada Cados. Lo oirán los pueblos y temerán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. Verso número 19, Éxodo 15, 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Yahweh hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Entonces aquí en este verso se cumplió precisamente aquello que había decretado Faraón. Cuídate de no ver mi rostro, porque un John que lo veas de estos, morirás. Y entonces quien murió fue Faraón. Entender también, por ejemplo,
En el libro de Shemot, en el capítulo número 1, Shemot capítulo número 1, en el verso número 15, dice, y habló el rey de Misraim a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el seso, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Misraim, sino que preservaron la vida a los niños. Verso número 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿A dónde los iban a echar? Al río. Iban a ser ahogados. ¿Y cómo muere Faraón y todo su ejército? Ahogado. ¿Ya? Habían decretado muerte por ahogamiento contra el pueblo de Israel. ¿Cómo van a morir? Muerte por ahogamiento también. Porque el que decreta mal contra el pueblo de Yahweh, ese mismo mal se va contra él. Existe distintos casos. Por ejemplo, eh, de, de cantidad de hombres en la escritura que se levantaron contra el pueblo de Yahweh y que quisieron destruir al pueblo de Yahweh y van a morir de la misma manera eh, que lo decretan. Entre ellos, por ejemplo, vamos a ir al libro de Esther. Vamos al libro de Esther. Y vamos, en Esther hay un hombre que se llama Amán. Y Amán busca la destrucción, la destrucción de el pueblo de Israel, ¿ya? Inclusive manda a construir una horca para que Mordejai fuese ahorcado allí en esa horca. Pero precisamente el que es ahorcado allí en esa horca es el mismo Amán. Vamos a, a ir al libro de Esther. Vamos a ir al capítulo número 3 y vamos a ir al verso número 6. Esther 3:6. Pero tuvo en poco poner mano en Mordejai solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mordejai, y procuró Amán destruir a todos los Yahudit que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mordejai. Allí va a intentar destruir al pueblo de Yahweh. Vamos a ir al capítulo número 5 y vamos a ir al verso número 14. Y le dijo Ceres, su mujer, Esther 5:14, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mordejai en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Amán hace preparar la horca. En el capítulo número 7, en el verso número 9, y dijo Jarboná, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mordejai, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho
preparar para Mordejai y se apaciguó la ira del rey. Entonces, Amán buscó la destrucción de todo el pueblo de Israel, buscó la destrucción de Mordejai y preparó una horca para Mordejai, y en esa misma horca lo colgaron a él. No solamente hay casos en la escritura. Eh, a lo largo de la historia, sin ser exhaustivos en todos los casos que puedan presentarse, encontramos distintos personajes que han hablado contra Israel, han maldecido a Israel, y justo lo que decretaron contra Israel vino contra ellos. Entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 54, Isaías capítulo 54, dice, verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. Saddam Hussein pronunció desde antes de 1991, pero especialmente en 1991, palabras muy duras contra Israel, diciendo que Israel tenía que ser destruido. Y no solamente que habló contra Israel, sino que mandó misiles Scud contra Israel. ¿Cuál fue el fin que tuvo? El fin que tuvo fue la horca. La horca. Yahweh no quiere la muerte del que muere, sino que se convierta y que viva, y que viva. Así como pretendió ahorcar a hijos de Israel, de la misma manera murió. Eh, Entender que Yahweh no ha roto la promesa y el compromiso que tiene con su pueblo. En, en el 2009, Gaddafi, por ejemplo, eh, pronunció unas palabras muy duras contra Israel también. Dijo que Israel lo iba a partir en dos, lo iba a dividir por la mitad, lo iba a despedazar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 11, Apocalipsis capítulo 11, verso número 5, dice, y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Cómo murió? Despedazado, golpeado hasta su muerte por por algunos de su propio pueblo, ya, por rebeldes que se levantaron contra él. Eh, pero eso que habló y que decretó contra el pueblo de Yahweh, al final recayó sobre sí mismo. En el año 2010, el 2 de junio del 2010, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, señaló que desde sus entrañas, desde sus vísceras, profería maldición contra Israel. ¿Cómo murió? Con un cáncer en su estómago, en sus vísceras. Porque en el libro de Números, en el capítulo número 24, en el verso número 9, Números 24, 9,
dice, se encorvará para echarse como león, y como león a quien lo despertará. Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Entonces, los que te bendigan son los benditos, y los que te maldigan son los malditos. Yahweh no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepiente y que viva. Pero todo esto es ejemplo para que las personas sepan que si toman malas decisiones, viene un juicio contra ellas, para que no les pase lo mismo que le ha ocurrido a otras personas. Entonces, él profirió maldición contra Israel desde lo profundo de sus entrañas, desde lo profundo de su ser, y allí en lo profundo de sus entrañas, en lo profundo de su ser, vino cáncer contra él que lo condujo a una muerte dolorosa, dolorosa. Eh, en esta semana, Hassan Bitmes, en Turquía, se levantó contra Israel. Allí tienen el título que colocó Catil Israel, y profirió palabras muy duras, ensalzando al ídolo de los musulmanes y no temiendo a que Yahweh, Elohim Sebaot, Elohim de Israel, es Elohet, poderoso y grande, y no hay más. Y ningún ídolo se le puede oponer. Que grande sobre todo es Yahweh, grande. Que no hay manera de que eh, Yahweh abandone a su pueblo, a sus hijos, a los que le aman, a los que le buscan y a los que se mantienen firmes en el pacto de Yahweh. Y este hombre, sin temor de Yahweh, habló palabras muy duras contra Israel. Inmediatamente le dio un infarto, ¿ya? Y a las pocas horas murió, ¿ya? Murió. Porque hasta nuestros Yomín, Yahweh nos confirma que su palabra se cumple, que su palabra es verdadera, que Yahweh no ha dejado a su pueblo, que Yahweh no ha abandonado a su pueblo. En el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo número 23, en el verso número 22, dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Entonces, aquellos que se levantan contra el pueblo de Yahweh deberían colocar la mano en su boca, porque sus palabras les pueden traer graves consecuencias para su vida. Eh, Importante recordar, en el libro de Shemot, en el capítulo número 11, dice en el verso número 6, pero especialmente vamos a ver el verso número 7, y habrá gran clamor por toda la tierra de Misraim, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ni un perro moverá su lengua contra el pueblo de Israel. Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas.
Yahweh hoy hace diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. Las personas deberían entenderlo. Yahweh no quiere que nadie muera. No quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta, que se convierta y que viva, que entienda que el camino de la guerra, el camino del odio, el camino del resentimiento, del rencor y de la venganza, no es un camino bueno, no es un camino correcto. Entender también aquello que está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo número 30, Deuteronomio capítulo 30, dice en el verso número 7, vamos a Devarim, capítulo 30, verso número 7. Dice Devarim 30, verso número 7. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Entender que este personaje que está ahí en pantalla ya ha señalado desde hace algún tiempo, está todavía vivo, ha señalado hace algún tiempo que va a borrar a Israel del mapa, que va a borrar a Israel del mapa. Por lo cual, eh, Yahweh cumple su palabra en todas las cosas que dejó allí establecidas. Yahweh no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta, que se convierta y que viva. Pero si el enemigo no se convierte a Yahweh, sino que profiere palabras de maldición contra Yahweh o contra su pueblo, el mal recae sobre su propia cabeza. Quiera Yahweh que las personas se arrepientan, que se conviertan a Yahweh, que quieran vivir en Ahabat, en verdad, en justicia, en rectitud, que los pueblos se amen unos a otros, que no exista guerra, que no exista dolor, que no exista muerte. Porque Yahweh quiere que haya shalom. Yeshua dijo, mi shalom os dejo, mi shalom os doy. No como el mundo lo da, yo lo doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si estamos con Yahweh, no tenemos que tener miedo, porque Yahweh ha cumplido sus promesas, cumple sus promesas y cumplirá sus promesas. Lo que tenemos que estar es haciendo la voluntad de Yahweh y caminando con Yahweh, Immanuel, Yahweh con nosotros, Elohim con nosotros. Y si Yahweh es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yahweh sea bendiciéndoles y guardándoles. Llevarejeja Yahweh bejismereja. Te bendiga Yahweh y te guarde. Yar Yahweh panabeleja vijuneja. Alce Yahweh su rostro sobre ti y tenga de ti Hanum. Yisad Yahweh panabeleja beyasenleja shalom. Alce Yahweh su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré, dice Yahweh Sebaot, Emet, aleluya. Yahweh les bendiga grande.